estudiantes de segundo año de medicina. Les voy a hablar sobre la apendicitis. La apendicitis es aquella urgencia quirúrgica más común que afecta la cavidad abdominal. También es más frecuente en pacientes de 10 a 19 años y tiene su población especial, donde afecta a niños muy pequeños o personas en edad avanzada. Una de las complicaciones más comunes y más frecuentes de morbilidad y mortalidad es la perforación, ya sea que se encuentre localizada y limitada, o bien que se encuentre en toda la cavidad peritoneal. Tenemos la etiopatogenia, que es el mecanismo patológico fundamental, sería la obstrucción de la luz. Su causa más frecuente es la hiperplasia de los folículos linfáticos submucosos. En los pacientes adultos, el agente obstructor habitual se relaciona con las concreciones fecales determinadas fecalitas. Otra de las causas más raras, por así decirlo, serían los parásitos oxiduros y ascarios. Están también los cuerpos extraños, como también los restos de alimentos y los tumores que en su crecimiento obstruyen la luz apendicular y sería como un tumor carcinoide o en su base un carcinoma del ciego. Sin embargo, esta obstrucción de la luz solamente abarca el 40 del 30 al 40% de los casos de apendicitis. Su causa fundamental es la ulceración de la mucosa apendicular con una etiología infecciosa. Esta obstrucción de la luz acondiciona un aumento de la presión intraluminal, como también la proliferación bacteriana y un compromiso de la irrigación vascular, que puede provocar la necrosis de la pared y la perforación. Tenemos que cuando ocurre la perforación, esta fuga puede estar contenida por el epiplón y los tejidos circundantes y ocurre un absceso. Cuando hay la perforación libre, esta puede causar una peritonitis grave. Los pacientes que presentan esta patología pueden llegar a tener una trombosis superativa infecciosa de la vena porta y sus tributarias, conjunto con un acceso intraabdominal. Tenemos la anatomía patológica, en donde esta se va a dividir en 4 estadios evolutivos. Está la apendicitis catral o mucosa, que se caracteriza por la hiperemia, edema y erosiones de la mucosa y un infiltrado infeccioso de los submucosos. El aspecto macroscópico del apéndice aparece normal. Tenemos la apendicitis fibronosa, que cuando ocurre el aumento de la presión intraabdominal, este puede causar una isquemia de la pared que puede provocar o puede favorecer la proliferación bacteriana en todas las capas. Se va a observar las ulceraciones de la mucosa y como también un infiltrado infeccioso de los submucosos y una serosa hipérmica del exudado fibronoso. Tenemos también la apendicitis purpurenta, que esta se caracteriza porque el exudado de la luz va a tornarse purpurento y va a empezar a producirse unos microaccesos en el espesor de la pared. El apéndice se va a apreciar o se puede observar un poco distendido y rígido. Por último, tenemos la apendicitis gangrenosa. Esta aparece en zonas de necrosis y puede producir lo que sería la perforación y la contaminación purpurenta de la cavidad abdominal. Tenemos la clínica, que son esos signos y síntomas. El paciente hay que tener en cuenta, y es muy importante, que hay que percibir de una buena vez con el diagnóstico de apendicitis, ya que se puede prevenir cualquier tipo de complicación. Si el paciente está presentando síntomas de hace más de 48 horas, este está propenso a una complicación donde entraría la perforación. La ubicación anatómica del apéndice, la cual varía, también influye en cómo el paciente se dirige a buscar atención médica. Los sitios donde se encuentra el apéndice secal varían en las diferencias locales en la forma en que el cuerpo y la punta del apéndice tiene sus inserciones con el ciego, hasta el sitio en donde en verdad se encuentra, que sería en la cavidad peritoneal. Tenemos un ejemplo que la ubicación típica del apéndice sería en el cuadrante inferior derecho, como también en el flanco derecho, en la pelvis o en el cuadrante superior derecho, que se puede observar durante el embarazo. Hay pacientes que presentan el apéndice en el lado izquierdo del abdomen. Esto sería
con mal rotación o con un colon muy redundante. Los síntomas como tal, en primer lugar, van a aparecer inespecíficos. Pueden aparecer cambios en el hábito intestinal, como también van o quizás pueden presentar dolor abdominal, vago, intermitente o del tipo cólico en el epigastrio o en la región periumbilical. Luego, más tarde, de eso de 12 horas a 24 horas, el paciente va a presentar que el dolor va a migrar hacia el cuadrante inferior derecho, en donde se va a hacer más agudo y la causa va a ser más significativa de una infección transmural del apéndice cecal, que va a irritar el peritoneo parental. Tenemos que también el paciente va a presentar que el peritoneo, o sea, la situación del peritoneo parental se va a tornar totalmente una resistencia muscular localizada. Se va a ver presente las náuseas, sí, están presentes. Se va a presentar después del dolor, después que se va a migrar el dolor al cuadrante inferior derecho. También el paciente presenta vómito después del inicio del dolor abdominal. El vómito va a ser leve y un tanto escaso. La anorexia también es un síntoma que el paciente va a presentar. Si no está presente este síntoma, sería algo muy redundante porque hay que volver a evaluar este diagnóstico porque es un síntoma que va a predominar. Así se debe evaluar al momento de que el paciente busca atención médica según las características de los síntomas y cualquier otro dato que atribuya al diagnóstico. Tenemos según la frecuencia de los síntomas. El síntoma que más va a predominar es el dolor abdominal en un 95%. Tenemos la anorexia en un 70%, tenemos fiebre porque es un proceso infeccioso, tenemos náusea, vómito y también en muy pocos casos se van a ver el estreñimiento y la diarrea. Hablamos de entre un 4 y 16% entre los pacientes. El dolor también se va a presentar un síntoma en donde el dolor va a migrar hacia el cuadrante inferior derecho. Ese síntoma también va a estar presente. Tenemos el diagnóstico. En el diagnóstico tenemos que es difícil llegar a un diagnóstico correcto cuando el apéndice no está ubicado en su anatomía típica, que sería en el cuadrante inferior derecho. En pacientes, tanto en mujeres fértiles como en niños muy jóvenes o pacientes de edad avanzada. El diagnóstico diferencial es amplio, por lo que se debe percibir, o sea, es muy importante llegar al diagnóstico de apendicitis o cualquier otra enfermedad que necesite intervención quirúrgica inmediata. Un motivo de preocupación es la probabilidad de un retraso del diagnóstico debido a que el apéndice cecal esté en un sitio totalmente anómalo, o sea, que no esté en su ubicación anatómica típica. Tenemos que a todos los pacientes que se les sospecha de apendicitis hay que realizarle el tacto rectal. Un apéndice inflamado que se encuentre por debajo del ciego, por detrás del ciego y por debajo del borde pélvico va a presentar muy poco dolor abdominal en la pared abdominal anterior. El apendicitis pélvico va a presentar o puede presentar disuria, polaquiuria, diarrea o tenesmo, como también se puede observar dolor en la región suprapúbica, donde va a presentar, o sea, el dolor en esa región debido a la palpitación, al tacto rectal o al tacto pélvico. En las mujeres se tiene que realizar la exploración pélvica para poder descartar cualquier enfermedad del aparato reproductor femenino que pueda simular una apendicitis, como lo que sería una enfermedad inflamatoria de la región pélvica, un embarazo ectópico o la tersión de un ovario. Los pacientes con apendicitis tienen que permanecer totalmente rígidos e inmóviles. ¿Por qué? Porque el movimiento puede causar una irritación peritoneal. Al momento de toser, el traslado desde el hogar hacia el hospital o cualquier sitio de atención médica, también está cualquier acción que replique la maniobra de Valsalva. A los pacientes se les debe realizar la exploración sistemática y completa, si es posible desde el lugar en donde el paciente no presente dolor. El punto de dolor máximo
donde el paciente refleja el dolor es en el cuadrante inferior derecho o en el punto del mancuerneo. Tenemos que los pacientes que frecuentemente presentan síntomas atípicos son los pacientes muy jóvenes o de edad avanzada. El diagnóstico en niños es totalmente especial. ¿Por qué? Los niños tienden a reaccionar de una manera espectacular a la estimulación y puede arrojar una anemiasis, obtener la anemiasis adecuada puede resultar un tanto difícil. Por eso es útil observar a los niños en un entorno no tranquilo. En la edad avanzada tenemos que los síntomas van a ser sutiles. El dolor puede o no persistir, o sea, no va a estar tanto presente, tan energético como en pacientes muy jóvenes. El dolor no puede persistir en lo absoluto si es intermitente. Solamente se puede sentir un pequeño dolor cuando se realice la punción profunda. Para poder llegar al diagnóstico se realizan las pruebas de laboratorio. Tenemos la hematología completa, donde se evalúa los leucocitos. Los niveles normales de leucocitos son de 5.000 a 10.000 leucocitos. Aquí no te van a dar el diagnóstico de apendicitis, pero sirve como un diagnóstico diferencial. Se va a hacer el reencuentro de los leucocitos, en donde va a arrojar que va a ser una elevación leve o moderada en casi el 70% de los pacientes con apendicitis simple, con leucocitosis de 10.000 a 18.000 células entre microgramos. Tenemos que el 95% de los pacientes van a presentar una desviación hacia la izquierda, hacia los leucocitos polimorfonucleares inmaduros. También se debe realizar una cuantificación de la concentración de melinasa o lipasa. Cualquiera de esas dos se debe realizar la concentración, se debe realizar la cuantificación de estas. También se realiza un examen de orina en donde se va a descartar cualquier enfermedad genitourinaria que pueda simular una apendicitis, ya que un apéndice inflamado puede presionar la vejiga o el uretra, causando una piuria estéril con hematuria. A las mujeres en edad fértil se les deben realizar las pruebas de embarazo, porque un embarazo se puede confundir con una apendicitis por el síntoma de dolor abdominal y los diferentes náuseas, vómitos, los diferentes síntomas que se pueden confundir. Por eso sirve para un diagnóstico diferencial. Tenemos que también se realizan los estudios por imagen. Los estudios por imagen no es más que la radiografía del abdomen. En muy pocos casos se mandan a realizar estos estudios solamente si el médico sospecha de una obstrucción intestinal que cause una perforación visceral o una litiasis urinaria. En menos del 5% de los pacientes se ve presente los fecalitos radiopáticos. Esto no te va a indicar a ti el diagnóstico de una apendicitis, pero si existen estos fecalitos en el lugar donde el paciente está presentando dolor, podría sugerir la enfermedad. Entramos en lo que sería el tratamiento. En el tratamiento lo vamos a dividir en preoperatorio. Se realiza la recuperación hídrica con suero salina. También hay que estar muy pendiente de cualquier alteración hidroeléctrica, como también se administra antipirético en caso de fiebre con paracetamol y paño frío. Se realiza también antibiótico-terapia con cefalosporina de segunda generación, el cefocetam y la cefocilina, y la aspiración con sonda nasogástrica. Esta es más útil, más que todo, en peritonitis grave. Tenemos también la antibiótico-terapia, como lo había dicho antes. Esto en apendicitis aguda, no perforada, no se debe administrar entre más de 12 horas, o sea que si pasan las 12 horas no se debe seguir con el tratamiento. Tenemos apendicitis aguda perforada. Esta debe persistirse, debe continuarse la administración de los antibióticos de unos 3 a 5 días dependiendo de la facultad médica. Tenemos el tratamiento quirúrgico, está la apendicectomía
drenaje de los accesos apendiculares, si está presente el exudado. Tenemos que si hay la presencia de un plastrón, se debe realizar la hospitalización y se debe administrar la antibiótico-terapia con metronidazol, aminoglucácido, y también se debe administrar cefalosporina de tercera generación. También se administra diporina en caso de fiebre. Tenemos el tratamiento, tenemos una de las complicaciones más graves postoperatorias, que sería la presencia de fiebre y leucocitosis. Si hay presencia de esos datos, puede sugerir la indicación de un acceso abdominal. Cuando estos síntomas persisten hasta el quinto día después cuando ocurrió la operación, pasan 5 días. Si estos síntomas persisten, quieren decir que se está a la posible complicación de un absceso abdominal. Al paciente se le puede dar de alta después de la operación de 24 horas a 40 horas. Muchas gracias.